La fisioterapia es una alternativa terapéutica que va a tratar diversas dolencias, pueden ser agudas o crónicas, a través de lo que es la aplicación de modalidades y métodos manuales. Este método busca en sí el desarrollo de todos los sistemas del cuerpo cuyo funcionamiento le tiene como consecuencias el movimiento corporal. El fisioterapeuta dentro del área cardiopulmonar o cardiorrespiratoria va a desempeñar diversas funciones de prevención, de promoción, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación. Puede participar en lo que es la consulta externa en programas de rehabilitación pulmonar y cardíaca, como puede ser con usuarios con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con asma, infarto, falla cardíaca, entre otros. Por otra parte, la rehabilitación es aquella a la que acudimos tras una enfermedad o una lesión con la que hemos perdido parte de nuestra condición física. En este sentido, el objetivo de la rehabilitación es restablecer el movimiento o la habilidad perdida durante un periodo de convalecencia. La rehabilitación en sí se puede aplicar en cualquier ámbito, pero es más común en lo que tiene que ver con músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y huesos. Lo que corresponde a lo que es la rehabilitación cardiorrespiratoria o cardiopulmonar es una intervención no invasiva que reserva o mitiga los desórdenes de transporte de oxígeno. Puede evitar, demorar o incluso reducir lo que son las necesidades de intervenciones mecánicas, como son el oxígeno suplementario, la intubación, la ventilación manual, las succiones, broncoscopías, los tubos torácicos, cirugías e incluso medicamentos. El corazón es un órgano muscular hueco cuya función principal es bombear y transportar la sangre al sistema circulatorio pulmonar y al resto del cuerpo. Su tamaño es considerablemente pequeño, tiene aproximadamente el tamaño de un puño cerrado. Mide 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. Tiene un peso promedio de 250 gramos en mujeres adultas y de 300 gramos en hombres adultos. El corazón se apoya en el diafragma cerca de la línea media de la cavidad torácica y se localiza en lo que es en el mediastino, que es una masa de tejido que se extiende desde el esternón hacia la columna vertebral, de la primera costilla hacia el diafragma y entre los dos pulmones. Alrededor de los 2/3 del corazón se localizan en el lado izquierdo de la línea media del cuerpo. Se puede imaginar al corazón como un cono que yace de lado. El vértice o punta, o también llamado ápex, está formado por el ventrículo izquierdo y descansa sobre el diafragma. Este se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia la izquierda. Y la base del corazón en su superficie posterior está formada por las aurículas, en especial por la aurícula izquierda. En esta imagen podemos observar que la cara anterior del corazón, que es esta, se localiza detrás del esternón y de las costillas. La cara inferior del corazón, que va a ser esta de aquí abajo, es la que se encuentra desde el vértice hacia el borde derecho y descansa principalmente sobre el diafragma. Por otro lado, el borde derecho va a mirar hacia lo que es el pulmón derecho y va desde la cara inferior hasta la base del corazón, que contacta directamente con el pulmón derecho. Y el borde izquierdo, o también llamado borde pulmonar, va a ser el que va a ver hacia el pulmón izquierdo. Este va desde la base del corazón hacia el vértice, punta o ápice del mismo. El pericardio es una membrana que rodea y protege al corazón, lo mantiene en su posición y le da la suficiente libertad de movimientos para la contracción. El pericardio se divide en dos principales partes, que es el pericardio fibroso y el pericardio seroso. El pericardio fibroso es el más superficial y está compuesto por tejido conectivo denso, irregular, poco elástico y resistente. Evita el estrechamiento excesivo en el corazón, provee protección y sujeta al corazón en el mediastino. El pericardio seroso es más profundo, delgado y delicado y forma una doble capa que recubre al corazón. La capa parietal externa que se fusiona
con el pericardio fibroso y la capa visceral interna o epicardio que se va a adherir a la superficie del corazón. Entre ambas capas del pericardio seroso se encuentra la cavidad pericárdica, que va a contener líquido pericárdico, el cual va a disminuir la fricción entre las capas cuando el corazón late. La pared cardíaca del corazón está compuesta por 3 capas: el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio es la capa más externa del corazón, que también se le conoce como pericardio visceral. Es una lámina delgada y transparente formada por mesotelio. Debajo del mesotelio va a haber una capa variable de tejido fibroelástico y de tejido adiposo, el cual se va a engrosar para cubrir lo que son las superficies ventriculares, donde se rodean lo que son las arterias coronarias principales y los vasos cardíacos. Este contiene lo que son los vasos sanguíneos, vasos linfáticos y los vasos que van a irrigar al miocardio. El miocardio es el tejido muscular cardíaco que confiere el volumen del corazón y es responsable de la acción del bombeo. Representa lo que es el 95% de la pared cardíaca. Las fibras musculares del miocardio son parecidas a las del músculo estriado esquelético. Sin embargo, los movimientos de contracción que genera el corazón son involuntarios, como los del músculo liso. El endocardio es la capa más interna del corazón y está formada por epitelio, que se encuentra sobre una capa delgada de tejido conectivo. Forma una pared lisa, tapiza lo que son las cámaras cardíacas y recubre las válvulas cardíacas. Minimiza también lo que es la superficie de fricción cuando la sangre pasa por el corazón y continúa con el endotelio de los grandes vasos que llegan y salen del corazón. El corazón posee 4 cámaras, que son las cámaras superiores, que son las aurículas, y las 2 inferiores, que son los ventrículos. Las 2 aurículas reciben la sangre de los vasos que la traen de regreso al corazón por medio de las venas, mientras que los ventrículos la proyectan desde el corazón hacia los vasos que la distribuyen, que en este caso son las arterias. La aurícula derecha recibe sangre de 3 venas, que es la vena cava superior, la vena cava inferior y el seno coronario. Bueno, las paredes de la aurícula derecha tienen un espesor aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda se encuentra un tabique delgado al que se le denomina septum o tabique interauricular. La sangre pasa desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho a través de una válvula, que es la válvula tricúspide, llamada así porque tiene 3 valvas o cúspides, pero bueno, también se le puede llamar válvula auriculoventricular. El ventrículo derecho tiene una pared de 4 a 5 milímetros aproximadamente y esta forma la mayor parte de la cara anterior del corazón. Las cúspides o valvas de la válvula tricúspide de la aurícula derecha se conecta como de unas cuerdas, y es que tiene apariencia tendinosa y se llaman así cuerdas tendinosas. Estas se conectan a trabéculas cónicas llamadas músculos papilares. Y bueno, la sangre pasa desde el ventrículo derecho por medio de la válvula pulmonar hacia una arteria que es el tronco pulmonar, y este se divide en arteria pulmonar derecha e izquierda y transportan la sangre hacia los pulmones. Seguimos con la aurícula izquierda. Esta forma la mayor parte de la base del corazón y recibe sangre proveniente de los pulmones por medio de 4 venas pulmonares. La sangre que pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula bicúspide se llama así porque, a diferencia de la tricúspide, esta solo tiene 2 valvas o cúspides. El ventrículo izquierdo tiene la pared más gruesa de las 4 cámaras, es de 10 a 15 milímetros aproximadamente. La sangre pasa desde el ventrículo izquierdo a través de la válvula aórtica hacia la aorta ascendente, y parte de la sangre de la aorta ascendente se dirige hacia las arterias coronarias e irrigan el corazón.
El resto de la sangre sigue su camino a través del arco que también es conocido como el callado aórtico y de la aorta ascendente y sus ramas. Y bueno, estas transportan la sangre a todo el organismo. La importancia de las válvulas cardíacas es que cuando una cámara cardíaca se contrae, proyecta un determinado volumen de sangre dentro del ventrículo o hacia la arteria. Las válvulas se abren y se cierran en respuesta a los cambios de presión a medida que el corazón se contrae o se relaja. Cada una de las 4 válvulas aporta o contribuye a establecer el flujo en un solo sentido, así que se abre para permitir el paso de la sangre y luego se cierra para evitar que ésta se regrese. En la circulación sanguínea existen 2 recorridos que parten del corazón y es la circulación pulmonar, que es un circuito de corto recorrido que va desde el corazón a los pulmones y viceversa, y la circulación sistémica o general, que transporta la sangre desde el corazón al resto del cuerpo y luego la lleva de vuelta al corazón. Aquí podemos ver el sistema de circulación sistémica. El lado izquierdo del corazón bombea la sangre oxigenada hacia la circulación sistémica y luego lleva la sangre rica en oxígeno y nutrientes y se inicia en el ventrículo izquierdo y sale por la arteria aorta. Después se distribuye por todo el cuerpo gracias a la circulación sanguínea a través de las arterias que se van haciendo cada vez más pequeñas hasta llegar a las arteriolas. Bueno, después de las arteriolas pasan a capilares y de aquí es donde se produce el intercambio de gases y nutrientes por productos de desecho, y la sangre pasa a las vénulas. Desde estas vénulas se van juntando la sangre de todo el cuerpo en venas cada vez mayores hasta alcanzar las venas cavas. Bueno, las venas cavas superior e inferior, con toda esta sangre desaturada y propulsada en cada latido, drena entonces a la aurícula derecha, o sea que regresan de nuevo al corazón pero del lado derecho. Después la circulación pulmonar o menor va desde el corazón a los pulmones y nuevamente al corazón. Comienza en el ventrículo derecho, al que llega la sangre desoxigenada. La sangre sale por las arterias la arteria pulmonar y es transportada a los pulmones. Ambas arterias se dividen hasta dar lugar a los capilares, que se relacionan con los alvéolos pulmonares. Bueno, en los alvéolos se lleva a cabo el intercambio gaseoso de CO2 por oxígeno. La sangre que ahora está oxigenada viaja a través de las venas pulmonares para llegar a la aurícula izquierda. Luego irán al ventrículo izquierdo llevando la sangre oxigenada al resto del organismo a través de la circulación mayor. El aparato circulatorio contribuye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del cuerpo. Esto a través del transporte y distribución de la sangre, llevando sustancias como el oxígeno, nutrientes y hormonas, y retirando, claro, los desechos. Bueno, los vasos sanguíneos son estructuras responsables de contribuir a estas importantes tareas. Forman un sistema cerrado de conductos que reciben la sangre desde el corazón, la transportan hasta los tejidos y luego la devuelven al corazón. Bueno, el lado izquierdo del corazón bombea sangre a través de aproximadamente 100.000 kilómetros de vasos sanguíneos. El lado derecho bombea sangre hacia los pulmones. Los 5 principales vasos sanguíneos son las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas y las venas. Bueno, la pared de un vaso sanguíneo tiene 3 capas o túnicas de diferentes tejidos, que son un revestimiento interno epitelial, una capa media formada por músculo liso y tejido conjuntivo y elástico, y una cubierta externa de tejido conjuntivo. Bueno, las 3 capas estructurales de un vaso sanguíneo son
capa interna, que es el revestimiento interno de un vaso y está en contacto directo con la sangre. Después la capa media es una capa de tejido muscular y conjuntivo y varía mucho en los diferentes tipos de vasos sanguíneos. Esta está formada por células de músculo liso y fibras elásticas. La función es regular el flujo de sangre y la tensión arterial, y el músculo liso se contrae cuando se daña alguna arteria o una arteriola. Y por último la capa externa, que está formada por fibras elásticas y fibras colágenas, contienen numerosos nervios. La pared de una arteria tiene las 3 capas o túnicas de un vaso sanguíneo, pero tiene una capa media gruesa, muscular y elástica. Debido a que tienen muchas fibras elásticas, tienen gran distensibilidad, y esto significa que pues, sus paredes se estrechan y se expanden fácilmente sin desgarrarse si se necesitara porque hubiera un aumento de la presión. Bueno, las arterias elásticas son las arterias más grandes del cuerpo y tienen el diámetro más grande de todas las arterias. También contamos con las arterias musculares, que su túnica media contiene más músculo liso y menos fibras elásticas que las arterias elásticas. Estas arterias son capaces de mayor vasoconstricción y vasodilatación para ajustar la tasa de flujo sanguíneo. También tenemos a las arteriolas, que una arteriola es una arteria muy pequeña y esta regula el flujo de la sangre en las redes capilares de los tejidos. Son aproximadamente 400 millones de arteriolas y tienen una túnica interna delgada con una lámina elástica interna fina. El extremo terminal de la arteriola se llama metatarteriola, y en este espacio donde pasa de arteriola a metarteriola, la célula muscular más distal forma el esfínter precapilar, que regula el flujo sanguíneo, y las otras células musculares en la arteriola regulan la resistencia al flujo sanguíneo. Los capilares son los que comunican a las arteriolas con las vénulas. Estos se sitúan entre las células del organismo en el espacio intersticial y envían nutrientes y eliminan los desechos. Su función principal es el lugar de intercambio entre la sangre y el líquido tisular. El cuerpo contiene 3 tipos diferentes de capilares, que es el capilares continuos, que estos se encuentran en el sistema nervioso central, los pulmones, piel, músculo liso y esquelético y tejido conectivo. Y fenestrados se encuentran en los riñones, en las vellosidades del intestino delgado, en el plexo coroideo de los ventrículos del cerebro. Y el sinusoides, que son más amplios que los otros capilares y permiten que las proteínas y células sanguíneas pasen desde un tejido hacia el torrente sanguíneo. Las vénulas y las venas tienen paredes delgadas que no logran mantener su forma. Las vénulas drenan la sangre de los capilares y comienzan el retorno de la sangre hacia el corazón. Las vénulas que al principio reciben sangre de los capilares se llaman vénulas postcapilares y son las más pequeñas. Estas funcionan como importantes sitios de intercambio de nutrientes y migración de leucocitos. Las venas tienen 3 capas como las arterias. La túnica interna de las venas es más delgada que la de las arterias. La túnica externa de las venas es la capa más gruesa y está formada por fibras colágenas y elásticas. Las venas son más numerosas que las arterias. Muchas venas, sobre todo las que están en los miembros, presentan válvulas y estas válvulas ayudan al retorno venoso, impidiendo el reflujo de la sangre. El corazón humano cuenta con un sistema especial para la autoexcitación rítmica, que esta la podemos describir como la capacidad de reaccionar ante los estímulos del medio y la contracción repetitiva.
Este sistema va a generar impulsos eléctricos para que se produzca la contracción del miocardio y los va a conducir por todo el corazón de manera rápida. Está compuesto por el nódulo sinusal, que a su vez está formado por una pequeña masa de células miocárdicas especializadas, y aquí es donde se va a iniciar el impulso eléctrico. Este nódulo también es conocido como el marcapasos fisiológico del corazón, porque va a generar el potencial de acción que va a despolarizar a todo el miocardio, y esto se va a traducir como un latido cardíaco. Después tenemos a las vías internodulares, que son las que van a conducir el impulso desde el nódulo sinusal hasta el nódulo auriculoventricular. Después sigue el nódulo auriculoventricular, que aquí los impulsos que se originaron en las aurículas se van a retrasar un momento antes de penetrar a los ventrículos. Después tenemos al haz auriculoventricular, que va a conducir los impulsos desde las aurículas hasta los ventrículos. Por último tenemos a la rama izquierda y derecha de las fibras de Purkinje, que son los que van a conducir los impulsos cardíacos por todo el tejido auriculoventricular. Las vías internodulares e interauriculares transmiten el impulso cardíaco a través de las aurículas. Son 3 vías que reciben el nombre de Bachmann, de Wenbach y de Thorel. Estas vías son los extremos de las fibras del nódulo sinusal, que van a estar conectadas directamente con el tejido muscular auricular. Existe una rama que cruza a la aurícula izquierda y este recibe el nombre de banda auricular anterior. La conducción en la mayor parte del músculo auricular consta de 0.3 milisegundos. Estas bandas son especializadas y se parecen a las de las fibras de Purkinje por su conducción rápida. El impulso cardíaco se alenta cuando llega al nódulo auriculoventricular. Este retraso es para que las aurículas vacíen la sangre hacia los ventrículos y por ende se van a relajar. Este tiempo de retraso es de 0.9 milisegundos y también va a haber un último retraso que va a constar de 0.4 milisegundos en el haz. Ahora el sistema de Purkinje se localiza en los ventrículos y se origina de las ramas derecha e izquierda del haz auriculoventricular y va a seguir el trayecto de las cavidades ventriculares. Esta es la última parte del sistema de conducción, que va desde el nódulo auriculoventricular al haz auriculoventricular y los ventrículos. Son fibras grandes y su velocidad de transmisión del potencial de acción es de 1.5 a 4 milisegundos. Van a transmitir el impulso cardíaco al resto del miocardio ventricular y lo hacen de manera instantánea. Los ventrículos se van a contraer en el ciclo cardíaco y así la sangre va a pasar a las válvulas semilunares. La conducción va a ser unidireccional a través del haz auriculoventricular y esta estructura va a evitar que el potencial de acción viaje retrogradamente, es la que va a transmitir el impulso cardíaco en el músculo ventricular. Este impulso va a llegar a los extremos de las fibras y se va a transmitir a la masa de músculo ventricular por medio de las mismas fibras ventriculares. Esa transmisión va a tener una velocidad de 0.3 a 0.5 milisegundos. Como se sabe, el nódulo sinusal es el marcapasos del corazón y este va a controlar el latido porque su frecuencia de descarga es mucho más rápida que cualquier otra parte del corazón. Existen también marcapasos anormales, como son los llamados ectópicos, que son aquellos que se localizan de manera distinta al nódulo sinusal. Esto va a dar origen a una secuencia normal de contracción del miocardio y el bombeo cardíaco se va a debilitar. La inervación del corazón está dada por los nervios simpáticos y parasimpáticos del sistema nervioso autónomo.
Estos van a controlar el ritmo cardíaco y la conducción de los impulsos. La estimulación de ambos sistemas, ya sea el simpático o parasimpático, va a provocar distintos cambios entre sí. En el caso de la estimulación simpática va a aumentar el ritmo y la conducción del corazón. Primero va a aumentar la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. Segundo, va a aumentar la velocidad de conducción, así como el nivel de excitabilidad de todas las porciones del corazón. Y por último, va a aumentar la fuerza de contracción de toda la musculatura cardíaca, tanto auricular como ventricular. Si se estimula la región parasimpática, se va a ralentizar el ritmo y la conducción cardíacos. También va a provocar la liberación de una hormona llamada acetilcolina, y esta tiene dos efectos principales sobre el corazón. Va a reducir la frecuencia del ritmo del nódulo sinusal y va a reducir también la excitabilidad de las fibras de unión auriculoventriculares entre la musculatura auricular y el nódulo auriculoventricular. El sistema de conducción puede sufrir también alteraciones cuando parte del tejido cardíaco no puede producir un latido o no puede asumir su papel como el marcapasos del corazón. La consecuencia de esto podría ser una arritmia, que son latidos anormales cuando el marcapasos natural del corazón produce una frecuencia o ritmo anormales. La segunda es que la vía de conducción se interrumpe, o por último, otra parte del corazón asume el papel de marcapasos. Dentro de sus síntomas están falta de aire, palpitaciones, mareos o desmayos. El electrocardiograma es un registro que refleja la actividad eléctrica del corazón que se produce durante un latido. Para realizarlo se necesita un electrocardiógrafo, los parches y un sistema de cables que van a transmitir las microcorrientes. Sobre la piel del paciente se van a colocar 10 electrodos que nos van a dar 12 derivaciones, es decir, van a ser 12 trazados del impulso eléctrico del corazón desde diferentes partes del cuerpo. Cuando el paciente ya se encuentra acostado y con los 10 cables del electrocardiograma con su electrodo correspondiente, se puede comenzar el registro, que tiene una duración aproximada de 10 segundos. Esta prueba es frecuente para detectar problemas cardíacos. Ahora vamos con el control de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se define como el número de contracciones por minuto del corazón. El pulso se puede encontrar en la muñeca, en el interior del codo, el cuello o en la parte superior del pie. Para obtener una lectura más precisa se va a colocar el dedo índice sobre el pulso y se va a contar el número de latidos durante 60 segundos. La frecuencia cardíaca normal va a variar de una persona a otra y va a depender de diferentes aspectos. El primero es el género. Aquí el tamaño del corazón en la mujer es menor de un 85 a 90% respecto al del hombre, sobre todo por el menor tamaño de las estructuras corporales. También va a intervenir la posición del cuerpo y la presión va a variar, depende si estamos de pie, sentados o de forma horizontal. También la edad es un factor importante. En el recién nacido, la frecuencia cardíaca va de 120 a 170. En el lactante menor va de 120 a 160. En el lactante mayor va de 110 a 130. Y los niños de 2 a 4 años varía de 110 a 120. Los niños de 6 a 8 años va de 110 a 115 y en los adultos va de 60 a 80. También interviene el somatotipo, que es la forma del cuerpo de la persona. Las personas más altas tienen las pulsaciones más bajas que las personas que son más altas y los delgados menos que las personas con más cantidad de peso corporal. Como se sabe, el sistema nervioso autónomo va a ejercer un efecto importante sobre el corazón y por ende también debemos de tener un control sobre el sistema nervioso autónomo.
Este controla los procesos corporales internos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal. El control del sistema nervioso autónomo va a afectar a funciones globales del aparato circulatorio como lo son el bombeo cardíaco, modificando así la frecuencia y la fuerza de las contracciones, la redistribución del flujo sanguíneo hacia los tejidos más necesarios en un momento determinado y también el control rápido de la presión arterial. Este control se lleva a cabo por medio de una red de áreas neuronales específicas que van a estar ubicadas en el tallo cerebral y va a recibir el nombre de centro vasomotor. Aquí va a existir un alto grado de integración de la información sensorial. Esta información sensorial va a venir de los barorreceptores, ya sea de baja y de alta presión, de las cavidades cardíacas y grandes vasos sanguíneos, así como también de los quimiorreceptores. Se puede definir al ciclo cardíaco como el conjunto de acontecimientos eléctricos, mecánicos, hemodinámicos, acústicos y volumétricos que ocurren desde el inicio de un latido hasta el inicio del latido siguiente. Tiene diversas funciones, entre ellas está el aporte de oxígeno y nutrientes a todos los tejidos y también la eliminación de los desechos metabólicos producidos por dichos tejidos. El ciclo cardíaco tiene 3 componentes fundamentales, que son la bomba cardíaca, el volumen sanguíneo y el sistema vascular, que está compuesto por las arterias, venas y capilares. La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre los vasos sanguíneos al momento de ir circulando y debe de tener un control. También va a estar determinada por el volumen sanguíneo, la resistencia periférica total y la frecuencia cardíaca. La presión va a aumentar y disminuir en las fases del ciclo cardíaco de sístole y diástole. Va a estar regulada por el volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca, que estos a su vez van a dar lugar al gasto cardíaco por la resistencia periférica. Este es un proceso complejo que está determinado por la acción del sistema nervioso autónomo, como ya se había mencionado antes, los centros de regulación cardiovascular del sistema nervioso central, factores vasodilatadores y vasoconstrictores, y por los riñones. La regulación nerviosa tiene como objetivo mantener la presión arterial dentro de los niveles normales para permitir la perfusión adecuada de todos los tejidos y órganos. Dentro de las funciones importantes del sistema nervioso simpático es ejercer un control rápido sobre la presión arterial. Con respecto a los riñones, el procedimiento más importante está relacionado con el control del volumen circulatorio por parte de estos. Cuando se eleva la presión arterial, los riñones van a excretar grandes cantidades de sodio y agua debido a la natriuresis y diuresis de presión. La natriuresis es cuando se excretan niveles de sodio más elevados de lo normal y la diuresis es la excreción de orina en un determinado tiempo. Cuando disminuye la presión arterial, los riñones van a reducir la excreción de sodio y agua. Para que haya un equilibrio en la eliminación renal y la ingesta de sal, se debe de mantener una presión arterial normal. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón hacia la aorta en un minuto. Se puede expresar como volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Va a cambiar dependiendo del grado de actividad, del metabolismo corporal, la edad, el tamaño del cuerpo, etc. Siendo el gasto cardíaco promedio en el adulto de 5 litros por minuto. La regulación del gasto cardíaco va a depender de 2 factores: los intrínsecos, que son los propios del aparato cardiovascular, y entre ellos está la ley de Frank-Starling, el retorno venoso, la precarga y la poscarga. Y dentro de los
factores extrínsecos está el sistema nervioso autónomo. Para empezar con los mecanismos intrínsecos está la ley de Frank Starling. Aquí esta es la capacidad intrínseca que tiene el corazón para adaptarse a las cargas variables de sangre que le llega. El corazón va a impulsar toda la sangre que le llega sin permitir que se detenga de manera excesiva en las venas. Cuanto más se llenen los ventrículos durante la diástole, mayor será la sangre expulsada durante la sístole y mayor será la fuerza de contracción. En el siguiente factor, que es el retorno venoso, es la cantidad de sangre que fluye desde las venas hacia la aurícula derecha cada minuto. Este es uno de los principales factores que va a regir el volumen de sangre impulsado por el corazón cada minuto. El siguiente factor es la precarga y se denomina precarga al volumen, presión ventricular al momento de iniciar su contracción y va a estar determinado por el volumen diastólico final. Los ventrículos empiezan a llenarse de sangre procedente de las aurículas cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Dentro de la precarga está la contractibilidad cardíaca, que es la capacidad intrínseca del miocardio de acortarse y de generar fuerza de contracción durante la precarga y la poscarga. Por último está la poscarga, que es la resistencia que debe vencer el miocardio una vez que se ha iniciado la contracción de las fibras musculares del ventrículo izquierdo. También se puede definir como la resistencia que debe ser vencida durante la contracción ventricular para poder abrir la válvula aórtica y expulsar la sangre hacia la aorta. Después entran los factores extrínsecos, que es el sistema nervioso autónomo, y como ya se sabe, este tiene un control importante sobre el corazón. Este va a estar inervado por fibras simpáticas y parasimpáticas. Las fibras simpáticas están distribuidas por todo el corazón, pero sobre todo en el músculo ventricular. Las fibras parasimpáticas, por su parte, se distribuyen por los nódulos sinoauricular y auriculoventricular. Factores intrínsecos y extrínsecos van a trabajar de manera conjunta para mantener el nivel normal del gasto cardíaco. Por último está la resistencia vascular, que es la fuerza que se opone al flujo sanguíneo y va aumentando cuando se dirige a un vaso sanguíneo de menor calibre. La capacidad cardiorrespiratoria se refiere a la capacidad de los sistemas circulatorio y respiratorio para suministrar oxígeno a los músculos esqueléticos a la hora de realizar dicha actividad. La principal medida de la capacidad cardiorrespiratoria es el volumen de oxígeno máximo a la hora de realizar esta. El ejercicio hace que este sistema sea más eficiente a la hora de bombear mayor cantidad de sangre en un minuto, aumentando asimismo el número de arterias pequeñas de los músculos esqueléticos que son trabajados. Los beneficios de esta capacidad son múltiples, ya que se ha demostrado que reduce el riesgo de enfermedades como infartos cerebrales, enfermedades del corazón y otras enfermedades que con el tiempo se mejoran con la función cardíaca. Se basa en la capacidad funcional del aparato circulatorio y respiratorio al ajustarse y recuperarse de los defectos del ejercicio muscular. En el desarrollo de la resistencia cardiorrespiratoria es muy importante el modo o el tipo de actividad que realizamos. Por ejemplo, correr, andar en bicicleta, caminar, nadar, bailar, remar, subir y bajar escaleras, ya que estos son los más utilizados. El porcentaje de masa muscular implicada, la posición del cuerpo, si cargamos el peso parcial o total, entre otras cosas. Estas son actividades que se caracterizan por ser continuas, cíclicas y donde intervienen grupos musculares durante un periodo prolongado.
El ejercicio es beneficioso a cualquier edad, ya que ayuda a reducir la mitad del riesgo de padecer algún tipo de enfermedad coronaria, un derrame cerebral, algún tipo de cáncer o diabetes. También puede reducir el riesgo de padecer osteoporosis, que provoca que los huesos se vuelvan frágiles y tengan tendencia a romperse, asimismo como aliviar dolores lumbares, mitigar las parestesias y el dolor de las artrosis. Está demostrado que la actividad física también es bueno para la mente, ya que las personas que introducen la actividad física en su rutina diaria están de mejor humor, duermen mejor, reducen la ansiedad y el estrés, perciben cambios positivos en su propio concepto. Para algunas personas con depresión, la actividad física puede resultar tan efectiva como seguir un tratamiento o tomar un medicamento. Ahora viene la pregunta clave: ¿cuánto ejercicio es suficiente? El nivel saludable recomendado de actividad física está entre los 30 minutos, que es de un ejercicio moderado, durante al menos 5 días a la semana. ¿Qué quiere decir la palabra moderado? Se refiere a que sea suficiente para estimular el corazón y los pulmones para que esté más fuerte, es decir, que tenga una respiración más rápida y una frecuencia cardíaca más acelerada. Ahora viene la pregunta: ¿qué tipo de ejercicio debo de realizar o le debo de recomendar a nuestro paciente? El tipo de ejercicio a escoger dependerá de la forma física y saludable de la que se encuentre la persona. Por ejemplo, si una persona está gordito y quiere bajar de peso, lo ideal es que realice un ejercicio aeróbico moderado, como caminar, correr o andar en bicicleta. Cuanto más lo haga, más calorías quemará y más peso perderá. La clave para obtener el máximo beneficio del ejercicio es la constancia, a modo que si lo vuelve parte de su rutina, no se le hará tan complicado realizarlo. Por ejemplo, no hay que hacerlo de una manera como carga, sino volverlo parte de la rutina para que no se nos haga tan pesado y a la vez disfrutemos a la hora de realizar el ejercicio. Como dije al principio, hay dos tipos de ejercicio, el aeróbico y el anaeróbico. Empezaremos con el aeróbico. El ejercicio aeróbico es el que se asocia con un mayor beneficio cardiovascular, dado que hace trabajar el corazón y a los pulmones para que lleven a la sangre y oxígeno hacia los músculos. El ejercicio aeróbico utiliza muchos grupos musculares que se forman de manera rítmica. Además, como ya dije, mejora la salud del corazón y del aparato respiratorio. Este tipo de ejercicio puede ser caminar a paso rápido, correr, saltar, nadar, montar en bicicleta, jugar golf, jugar baloncesto, fútbol, bailar, etc. A la vez, este ejercicio tiene 3 componentes, los cuales son la intensidad, la frecuencia y la duración. A continuación veremos las características de cada uno de los 3 componentes. La intensidad. ¿Qué es la intensidad? Se refiere al esfuerzo que se realiza para una determinada actividad. Puede ser moderado o intenso. El moderado es el que permite hablar mientras que se realiza. Suele corresponder con andar a paso vivo, pasear en bicicleta, jugar tenis, jugar golf, bailes de salón, etc. El intenso se refiere que es cuando se realiza, o solo se permite decir unas palabras antes de detener o que detenerse, es porque ya no puedes respirar. Se corresponde cuando es, o unos ejemplos son correr, nadar, jugar tenis, bicicleta o ejercicios vigorosos, que equivale a 2 minutos de ejercicio moderado. La frecuencia. ¿A qué se refiere la frecuencia? Se refiere al número de veces que se realiza la actividad en tiempo. La duración.
La duración se refiere a cuánto tiempo de ejercicio se realiza en una única sesión. El beneficio para la salud depende del total de actividad física, minutos semanales e intensidad, y no de cada uno de los componentes de forma separada. Ahora, por el contrario, ¿cuáles son los ejercicios de tipo anaeróbico? Los tipos de ejercicio de estos son de fuerza y resistencia. Más conocidos son los que se pueden realizar con el equipamiento de gimnasio. Pueden usar aquí todo lo que ocupas en el gimnasio, como bandas elásticas, pesas libres, máquinas para levantar pesas o simplemente el propio de tu cuerpo. En este se procura realizar algún tipo de ejercicio o entrenamiento de fortalecimiento 2 o 3 veces por semana y trabaja todos los grupos musculares principales en el cuerpo. No se vaya directo por el peso a levantar, no. Se encuentra en el nivel adecuado que permite realizar una serie de 8 a 12 repeticiones. Aunque se puede ir al gimnasio, también se pueden hacer ejercicios en casa, en los cuales consiste en levantar cosas o hacer las compras diarias. Por eso esto y muchos estudios dicen que debes de hacer parte de tu rutina diaria la actividad física para que no se te haga algo pesado, y el cual dice que a la hora de escoger un tipo de ejercicio no es solo por el de yo quiero tener más fuerza o resistencia. No, es de acuerdo a la salud y al estado físico de la persona. Una persona sedentaria no va a poder hacer un ejercicio aeróbico a la primera. Tiene que pasar por un proceso antes para que pueda realizar un ejercicio aeróbico, porque como vimos en las diferencias en el anaeróbico, vamos a poder hablar a la hora de realizar un ejercicio, pero en el aeróbico no. Nos va a llevar a una frecuencia cardíaca tan elevada que no vamos a tener chance de respirar o de hablar. El MET es la unidad de medida del índice metabólico y corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto. Este es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus constantes vitales. El volumen de oxígeno máximo es la cantidad de oxígeno que podemos consumir en un minuto. Este se obtiene a partir de la resta del volumen inspirado y del volumen expirado. Para poder calcular existen diferentes tipos de test. El test de Cooper es el más utilizado, el cual consiste en correr durante 12 minutos al ritmo más alto posible, y mediante el cual la fórmula es la siguiente. El volumen de oxígeno máximo es igual a la distancia en metros menos 504.9 entre 44.73. A continuación veremos un ejemplo de cómo podemos sacar el MET. Una vez que ya tenemos el volumen de oxígeno máximo, lo único que debemos de hacer es dividirlo entre un MET, es decir, lo que vale 3.5 mililitros de oxígeno entre kilogramo por minuto. El volumen de oxígeno máximo es igual a 45 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto en este ejemplo. Entonces eso lo dividiremos entre lo que equivale a un MET, que es 3.5 mililitros de oxígeno sobre kilogramo por minuto, lo que nos da como resultado 12.8 METs. Una vez que ya tenemos este resultado, nos servirá para la siguiente operación. Para sacar las kilocalorías durante una hora a la hora de realizar el ejercicio, aquí cada actividad se multiplicarán los METs por el peso del sujeto. Por ejemplo, los 12.8 METs por los 90 kilogramos del ejemplo del sujeto
nos dará como resultado 1152 kilocalorías, que es lo que quemará a la hora de realizar el ejercicio el paciente. Es un estudio común que se utiliza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria. También podría verse cómo funciona el corazón durante el ejercicio. ¿Cómo funciona esta prueba? Al paciente se le acomodan electrodos tanto en el pecho como en la espalda, que estos van a estar conectados en unos cables. Estos cables se les denominan derivaciones, que estos a su vez se conectan en una máquina que van a transmitir imágenes a través de una pantalla de televisión donde se podrá observar la actividad eléctrica del corazón. De igual forma se le va a acomodar al paciente un manguito de presión que va a mantenerlo durante toda la prueba. Antes de que inicie la prueba se le toma la presión arterial, el pulso, así como la actividad eléctrica del corazón antes de que inicie la prueba. La prueba consiste en que el paciente camine en una cinta sin fin o también podría ser en una bicicleta fija. Y el médico cada 2 o 3 minutos le va a ir aumentando la velocidad. Y aquí el médico va a ir observando a través de la pantalla de televisión si hay cambios en el trazado del electrocardiograma. Y finalmente el médico le va a pedir al paciente que tenga una fase de relajación, de recuperación. Consiste en que ya sea que le pida que esté acostado o sentado y que se relaje. La zona de entrenamiento es la división de las áreas de trabajo según la intensidad de dada por nuestra frecuencia cardíaca. Es fundamental la planificación, ya que se pueden distribuir las cargas y la duración dependiendo en el periodo en el que se encuentre el deportista. En cada una de las zonas se utilizan diferentes sustratos o fibras musculares. Es por ello que debemos identificarlas bien antes de hacer nuestra planificación. En cada zona se dan rangos de trabajo en el cual debemos movernos, ya sea que estemos realizando un trabajo de menor intensidad, en el cual se trabajan las zonas aeróbicas, o de mayor intensidad, donde se trabajan las zonas anaeróbicas. Para sacar nuestra zona de entrenamiento, vamos a utilizar la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca basal. Una vez teniendo la frecuencia cardíaca máxima, debemos obtener la frecuencia cardíaca basal. Esta se obtiene al momento de despertar, lo que nos va a dar un rango entre la mínima y la máxima frecuencia cardíaca, obteniendo nuestro 100%. Entonces aquí, ya teniendo nuestra frecuencia máxima de 170 pulsaciones por minuto y nuestra frecuencia cardíaca basal de 70 pulsaciones por minuto, vamos a restarlos y esto nos va a dar nuestro 100%. En este caso, nuestra frecuencia cardíaca máxima es de 170 menos nuestra frecuencia cardíaca basal de 70. Y esto es un total de 100 pulsaciones por minuto, siendo esto nuestro 100%. Ya con ello, vamos a ir dividiendo este 100% en 5 zonas, donde la zona 1 y 2 van a ser nuestras zonas o áreas aeróbicas. Donde la zona 3 será nuestra área de umbral. Y en donde las zonas 4 y 5 serán las áreas anaeróbicas. Y entonces, finalmente, con esta pequeña fórmula que es la resta de nuestra frecuencia cardíaca máxima
y de nuestra frecuencia cardíaca basal vamos a obtener nuestro 100%. Ya con este 100% lo vamos a ir dividiendo en estas 5 zonas, donde la zona 1 y 2 va a ser nuestra área aeróbica, nuestra zona 3 va a ser la área de umbral y donde las zonas 4 y 5 van a ser las áreas anaeróbicas. Y así obtendremos nuestra zona de entrenamiento. Es una fórmula matemática que te ayudará a determinar tu zona de entrenamiento de ritmo cardíaco. La fórmula de Carbonell utiliza la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo, en combinación con la intensidad de entrenamiento deseada para obtener la frecuencia cardíaca objetivo. Ahora les voy a explicar cómo sacar nuestra frecuencia cardíaca con la fórmula de Carbonell. Para ello vamos a necesitar estos 3 datos. La frecuencia cardíaca máxima. Esta se calcula con la fórmula de 220 menos la edad. En este caso, 220 menos mi edad, que son 20 años. Nos da un total de 200 pulsaciones por minuto. Luego vamos a utilizar la frecuencia cardíaca basal. Esta se calcula de preferencia por las mañanas al despertar contando tus pulsaciones por un minuto. En este caso obtuve 72 pulsaciones por minuto. Y la tercera es la frecuencia cardíaca de reserva. Esta se obtiene mediante la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca basal. En este caso, nuestra frecuencia cardíaca máxima, que son de 200, menos nuestra frecuencia cardíaca basal de 72, y nos da un total de 128 pulsaciones por minuto. Ya con estos datos podemos comenzar a utilizar nuestra fórmula de Carbonell. En este caso, que es la frecuencia en porcentaje que nosotros vamos a requerir, sacándolo con la frecuencia cardíaca de reserva por el porcentaje más la frecuencia cardíaca basal. Ok, vamos a utilizar una frecuencia cardíaca del 50%. Entonces vamos a comenzar desglosando nuestra fórmula. La frecuencia cardíaca del 50% igual a frecuencia cardíaca de reserva, que ya tenemos aquí, que es de 128 pulsaciones por minuto, por el porcentaje. Hay que recordar aquí un dato importante. El porcentaje se utiliza en decimales. En este caso, el 50% vendría siendo 0.5%. Más nuestra frecuencia cardíaca basal, que son 72, más 72, igual a 128 por 0.5 es igual a 64, más 72 nos da un total de 136 pulsaciones por minuto. Ok, y ahora, ¿qué quiere decir este resultado? Al estar realizando un ejercicio con una frecuencia cardíaca del 50%, estaríamos teniendo 136 pulsaciones por minuto. Y bueno, como vemos, esta es la fórmula de Carbonell y aquí podremos obtener, o con ella podemos obtener nuestra frecuencia cardíaca. Mide la capacidad cardiovascular, que va a consistir en realizar 30 o más sentadillas durante 45 segundos. El aplicador debe tomarle la frecuencia cardíaca basal antes de comenzar con el test. Esto durante 15 segundos multiplicado por 4. Seguidamente se le debe corregir la postura, que va a consistir en que tenga los pies separados a la altura de las caderas, logrando que las piernas formen en flexión un ángulo de 46 grados.
Finalizando las sentadillas, se le vuelve a tomar la frecuencia cardíaca de trabajo por 15 segundos multiplicado por 4. Ya pasado un minuto, se le vuelve a tomar la frecuencia cardíaca. Es una prueba de resistencia diseñada para recorrer la mayor distancia posible en un periodo de 12 minutos y a una velocidad constante. Este nos arroja dos parámetros importantes. El primero es la distancia total recorrida durante esos 12 minutos y el segundo es el volumen máximo de oxígeno, que es el consumo de oxígeno en sangre que nuestro cuerpo puede transportar y metabolizar. Sirve para medir el volumen máximo de oxígeno. Normalmente se usa en grandes grupos. Su aplicación consiste en realizar un estímulo aeróbico controlado que va a ser el subir y bajar un escalón durante 3 minutos y 1 minuto de recuperación.